Mucho ha dicho la leyenda negra antiespañola sobre la conquista de América. Pero mientras se ha dicho muy poco de la desmembración que representaron los acontecimientos del primer cuarto del siglo XIX, mucho se ha dicho de los agentes británicos que han pasado a la historia como libertadores. Aunque la verdad es que las gestas españolas en los movimientos secesionistas de América son muy poco conocidas, al haber sido metódicamente y por intereses espurios ocultadas a los españoles, siendo, como fue el caso, tan admirables como admirables son las gestas de la conquista. Hecho fácilmente constatable si somos conscientes de que España estaba presente desde Tierra del Fuego hasta Alaska, algo que hoy la mayoría de la población desconoce. Y algo más importante, la defensa de todo ese inmenso territorio estaba llevada a cabo por un número irrisorio de unidades militares que no superaba un total de 25.000 hombres en todo el continente americano. Algo tiene que deducirse de este hecho, a priori, y no es otra cosa que la fidelidad y la españolidad, tanto de la población aborigen como de los criollos. Pero por otra parte, la actividad británica en torno a la piratería y acoso de los intereses hispánicos a lo largo del siglo XVIII era ya modus vivendi del imperio británico naciente. Un nuevo ataque inglés que se produciría el 10 de mayo de 1807 al mando de John Bitelloque llegó a entrar en Buenos Aires. Los ingleses fueron recibidos por los porteños con lanzamiento de aceite hirviendo, capitulando los ingleses finalmente el día de San Fermín de 1807 en la Plaza de Toros. Todo un icono. Fue un rechazo popular forzado por la realidad, ya que los ejércitos españoles, tradicionalmente, nunca tuvieron especial significación en América, limitándose a estar compuestos por pequeñas unidades, ya que el esfuerzo militar estuvo volcado muy especialmente en los frentes europeos, y la conquista de América fue más obra de religiosos y de legisladores que de militares. Es necesario destacar que las defensas del territorio estaban estrictamente limitadas en las fronteras norte y sur para enfrentarse a posibles ataques de tribus no sometidas, y muy principalmente en la costa para defender el territorio de las constantes agresiones llevadas a cabo por los enemigos tradicionales de España, muy especialmente Inglaterra y Holanda. En el interior, los problemas eran de menor entidad, por lo que, como señala el historiador Francisco Núñez Proaño, una antigua práctica del sistema borbónico de defensa consistía en integrar a las comunidades indígenas retiradas de las zonas más habitadas en las tareas de la defensa y control de las fronteras. Ello se lograba nombrando jefes militares a los que eran de las tribus y clanes, reforzando su autoridad por diversos métodos, y así se podía contar con su movilización llegado el caso. Para ello, se les entregaban, además de otros presentes, uniformes militares con divisas de empleo, medallones con el retrato del rey, golas e incluso banderas. Estos indígenas también fueron en su mayoría fieles a la corona de España durante la guerra secesionistas de América. Abundando en todo lo señalado, José Manuel Restrepo, en su Historia de la Revolución de la República de Colombia, señala: el aparato militar del Estado hispánico era simbólico en la práctica. Se limitaba a la defensa de las plazas fuertes en las costas, porque en el interior era tal el consenso que bastaban unos cuantos voluntarios nativos agrupados en milicias. Y sigue afirmando: las fuerzas que el virrey de Santa Fe tenía a sus órdenes para defender el virreinato eran harto insignificantes. Constaban de 3.800 hombres de tropa de línea de todas armas con 9.000 de milicias. Y no era muy diferente en otras partes. Así, en la defensa de Buenos Aires, la milicia militar, tan reducida como era, estuvo compuesta principalmente por gente nacida en el territorio. Hasta la década de 1780, con la excepción de la Guardia de Honor del Virrey, no hubo tropas españolas peninsulares en el virreinato. La militarización de
del territorio por España después de la guerra en 1763 consistió más bien en el entrenamiento de las fuerzas de la milicia militar criolla que en el envío y mantenimiento de tropas españolas. Al comienzo de las guerras separatistas, el virrey Abascal tuvo un ejército español de apenas 1.500 hombres. Las fuerzas leales a la corona estuvieron compuestas de oficiales reclutados entre la élite criolla y de soldados que pertenecían a las capas populares de la sociedad. No obstante, en pocos años cambiaría esa actitud. En 1806, todo Buenos Aires se volcaba en la lucha contra los ingleses, pero en 1810, 4 años más tarde, la población se dividió entre los postulados de los activistas criollos mientras los batallones de vascos, gallegos y catalanes se alineaban en favor de España. En estos dos hechos se basa la independencia argentina y los causantes de tal situación no serían otros que los agentes británicos, que adscritos a la masonería acabarían convirtiendo su deportación en cabeza de puente de la invasión militar y económica que acabaría llevando a la Gran Bretaña a ser el amo del continente. Con la participación directa de estos topos, da comienzo el movimiento revolucionario de 1809, y ya con carácter netamente separatista el de 1810, mientras las fuerzas del virrey José Fernando de Abascal se enfrentaban a los insurgentes y reprimían los primeros alzamientos. Al tiempo que arbitraba las medidas militares oportunas, dice Pedro Rodríguez Crespo: el virrey Abascal hizo circular un manifiesto impreso en que se daba noticia de agentes franceses que Napoleón había enviado a varias partes de América con el detalle de los nombres y de las instrucciones que llevaban. Esto estaba dirigido a despertar en los americanos la necesidad de la separación. ¿En qué consistía el plan napoleónico en el decir de Abascal? En primer lugar, propagar la noticia de que España ya estaba perdida y que la resistencia era inútil. En segundo lugar, convencer de que la independencia se justificaba porque no había autoridad legítima en España. Y además que Napoleón no quería más recompensa que la libertad de los países para establecer luego libres relaciones de comercio con ellos. Es así como el virrey Abascal organiza la lucha antiseparatista, no pudiendo ser de otro modo, siendo que en ese tiempo y hasta 1814 no pueden acudir tropas peninsulares que tan solo actuarían eficazmente en Venezuela y en la Nueva Granada. Y como consecuencia, el grueso de las tropas estaría compuesto por americanos, situación que se alargaría hasta Ayacucho, representando el contingente español europeo, una parte minoritaria entre los que defendían a la patria en América. De esa reacción del virrey Abascal arranca en la práctica la creación del ejército español en América, ya que el ejército que había existido hasta el momento se había dedicado casi en exclusiva a la defensa exterior frente a la piratería europea. Así, la mayor parte de las agrupaciones militares patriotas fueron de nueva creación y fueron formadas por unidades americanas nuevas en su mayoría, con regimientos como el Chancay, Huancavelica, Condes Suyos o Arica, que sin disciplina ni instrucción hicieron frente a la única amenaza no prevista en el sistema de defensa de las Indias: el separatismo. Siendo esta la situación, es difícil aceptar el calificativo de patriota al ejército de Bolívar, que contaba con un altísimo número de mercenarios extranjeros. Fue el ejército realista, denominado así al que se mantuvo fiel a España, el que estuvo integrado en su inmensa mayoría por patriotas españoles americanos, el 90% de los cuales pertenecía a las diversas etnias: indios, mestizos, pardos, blancos y negros, siendo el 10% restante de patriotas españoles peninsulares, y mantendrán su continuidad únicamente por reemplazo de americanos. La respuesta a esta incógnita no debe buscarse fuera de la leyenda negra contra España, que desde el siglo XVI viene gestándose por quienes encarnan los principios materialistas. Una verdadera losa que el espíritu hispánico no supo contrarrestar en su momento, en la certeza de que no debía atender la mendacidad, virtud
que no tiene cabida en un espíritu impregnado de humanismo cristiano como es el español. La realidad nos ha demostrado que fue un error craso, pues hoy mismo son los propios españoles quienes, a hitos de la incultura insuflada por los enemigos históricos, se creen sin plantearse siquiera informarse y sin tan siquiera comparar las realidades raciales actuales del mundo hispánico y de las colonias británicas, esa misma historia mendaz. La cruda realidad es que la separación de América nunca fue una guerra de independencia, y contrariamente a lo que afirma el núcleo duro del pensamiento revisionista histórico, muy a pesar de haberse producido también enfrentamiento civil, tampoco se trató de una guerra civil entre españoles, sino una guerra de conquista británica, que utilizó a un grupo de ilustrados, alguno de ellos acosado por la justicia española y todos imbuidos del espíritu de la Ilustración y de la masonería, al servicio del mercantilismo británico. ¿Cómo se puede llamar guerra de independencia cuando los ejércitos contendientes estaban conformados de la forma que queda señalada? A modo de ejemplo, y en el momento cumbre de la desolación, en una de sus importantes obras, Javier Ocampo López recuerda que en los 12.600 soldados realistas de la batalla de Ayacucho, solo 600 eran peninsulares. Finalizada la guerra llamada de la independencia en España, llegaron, ahora sí, algunos contingentes de soldados procedentes de la España europea. Al respecto, el historiador Restrepo señala: ahora bien, este aporte de ultramar no constituía un rasgo de las filas realistas. Por el contrario, su proporción fue mayor en las republicanas, a las cuales afluyeron miles de mercenarios, residuos de las conflagraciones napoleónicas, los Wilson, Ferguson, Oleari, Lacroix, Miller, etcétera, etcétera. En la sola Venezuela el imprescindible Restrepo contabiliza 5.088 entre oficiales y soldados. En este punto puede aparecer la queja de la oligarquía criolla. La composición de los mandos era mayoritariamente española e europea. En principio era cierto el aserto. Pero ¿cuál era el motivo? Dentro de la dificultad que lleva la pregunta, cabe responder que la poca necesidad de atender los aspectos de guerra en una sociedad que durante 300 años tan solo había conocido alguna escaramuza, algún levantamiento fácilmente controlado con las pocas fuerzas militares existentes. Es cierto, pues, que en el inicio del ejército la alta oficialidad era mayoritariamente peninsular, pero esa circunstancia tiene una explicación que admite pocas dudas. 300 años de paz es difícil que generen expertos militares. Y el desarrollo de la guerra demostraría que ese era justamente el motivo, ya que los ascensos proliferaron en el curso de la guerra, llegando a destacar el coronel de caballería llanera Rafael López, cuya cita viene al hilo de la entrevista mantenida con el general separatista José Antonio Páez, quien relata que aquel intercedía por los pobres europeos, quienes sufrían los rigores de un clima al que no estaban acostumbrados. En 1810, la situación exigía la formación de unidades militares. ¿Qué sucedió entonces? Se formaron con los medios que había disponibles. El Cabildo de Cartagena ordenó el reclutamiento de 2 batallones de milicias, uno de blancos y otro de pardos, titulados Voluntarios Patriotas Conservadores de los Agudos Derechos de Fernando VII, y convocó al pueblo a mantenerse fiel al rey y adherirse a la justa causa de la metrópoli, fraternizando con nuestros hermanos de la península, pues no es menos vasallo y miembro de la nación española el europeo que el que ha nacido en estas regiones. En la representación que dirigió a los demás cabildos del nuevo reino de Granada, la nueva Junta de Cartagena sostuvo que la destitución del gobernador había sido una medida adoptada como precaución ante los horribles extremos del despotismo o de la anarquía, a los que estaban expuesta toda la América española en la circunstancia de la total subyugación de la madre patria por los ejércitos de Bonaparte. Por su parte, Ángel Rafael Lombardi Boscán señala:
La ciudad de Coro, la primera capital que tuvo Venezuela en su historia, fue el principal foco de la reacción realista contra la Primera República. Fueron las tropas corianas, al mando del gobernador militar don José Ceballos, quienes causaron una vergonzosa derrota al ejército caraqueño bajo el mando del marqués del Toro de los Meses, últimos de 1810. Pero en estos momentos ya se estaba pergeñando la gran hecatombe. Los hombres luchaban sin saber dónde tenían al enemigo en una guerra con una doble vertiente, la segunda ciertamente con carácter de guerra civil entre absolutistas y liberales. En cuanto a la primera, estaba bien controlada por la Gran Bretaña, con sus adelantados que asesoraban y guiaban a la oligarquía criolla. En mayo de 1810 se produce la revolución de las 13 provincias unidas argentinas, sin que los objetivos de la misma sean lo suficientemente claros. ¿Qué significaba la revolución? Pocos sabían responder a la pregunta. Como ejemplo, el héroe Pedro Antonio de Olañeta, un terrateniente residente en Potosí que en mayo de 1810, al producirse la revolución, se erigió en caudillo militar de sus hombres. En un principio, y como tantos otros, creyó que la revolución se hacía en defensa de Fernando VII. Pero al comprender la verdadera situación de traición flagrante en beneficio de Inglaterra, tomó decidido partido por el bando realista, desarrollando su actividad en la defensa del Alto Perú bajo las órdenes del criollo José Manuel de Goyeneche. Nuevamente engañado y perseguido con saña, combatió contra los ejércitos liberales, en cuya lucha se impuso en Potosí y en Charcas, exigiendo la deposición de los gobernadores. En su guerra contra los liberales y contra los separatistas, se le unieron importantes contingentes, llegando a componer un ejército de 5.000 voluntarios que se enfrentaron a los generales liberales Valdés y Carratalá. La evolución le era favorable hasta que la traición de Ignacio Rivas lo llevó a ser vencido por Valdés. Continuó la lucha haciéndose fuerte en el Alto Perú hasta que los intereses mineros británicos propiciaron que, mediando nuevas traiciones, el 29 de enero de 1825 fuese expulsado de La Paz. Nuevamente traicionado, en esta ocasión por su propio sobrino, fue vencido y herido el 1 de abril en la batalla de Tumusla y al día siguiente fue asesinado. Actitud normal En el Virreinato del Río de la Plata, tras la Revolución de Mayo de 1810, y como ya hemos visto, el 26 de agosto la Junta de Buenos Aires derrota a los realistas en Cabeza de Tigre y ejecuta a Santiago de Liniers, siendo que, en palabras de Julián Kopecek, desde el comienzo del proceso, Moreno ha introducido el ideario jacobino en la mente y los corazones de las vanguardias criollas. La Sociedad Patriótica y la Logia articularán una alianza de poder, un contrapoder paralelo al aparato institucional que fijará el rumbo de la naciente situación política. Rumbo que estaría marcado por la sangre de quienes presentaban alguna oposición a las instrucciones marcadas. Liniers, el jefe militar que abatió a los ingleses, terminaría fusilado. Alzaga, el caudillo popular que armó al pueblo contra los ingleses, terminaría ahorcado. Saavedra, el jefe militar que se levantó contra el anglófilo virrey Cisneros, terminaría exiliado y su memoria cubierta por un asombroso silencio. Moreno, el secretario técnico de la Junta que pretendía arreglar el problema con una reclamación diplomática, murió misteriosamente. Su deceso fue precipitado por la administración de un emérito que el capitán del buque inglés le suministró imprudentemente. Según las textuales palabras de su hermano Manuel Moreno, autor de Vida y Memorias del doctor Mariano Moreno, página 241. Agrega Manuel Moreno que el cadáver de su hermano estuvo todo el día sobre la cubierta envuelto en la bandera inglesa. Larrea, proclive a negocios junto a los ingleses, se suicidó. La lista es trágica, tanto por la ferocidad de los medios de eliminación como por la continuidad de fusilamientos y asesinatos y de suicidios
que plagan el destino fatal de nuestros gobernantes y prohombres. Los nombres de Dorrego, Chilavert, de López Jordán, de Leandro Alem, de Lisandro de la Torre, de Belisario Roldán, de Leopoldo Lugones, de General Valle y tantísimos otros de plena actualidad, son testimonios extremadamente serios que nos llevan a una conclusión que causa espanto. Los enemigos que se apoderaron sigilosamente del mundo hispánico siguen imperturbables y victoriosos, mientras que mitos, dogmas, esquemas, etiquetas, palabras y hasta letras siguen provocando el desencuentro de nuestras mentes más brillantes y de nuestros espíritus más lúcidos. Mientras tanto, en México, en septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo proclamaba su revolución por la independencia, por el rey, por la religión, por la Virgen India de Guadalupe, por el color del pelo, contra los peninsulares. Con este banderín de enganche reunió un ejército de gañanes y de mineros que tomaron Guanajuato, donde llevaron a término la masacre de la Alhóndiga, lugar donde se había refugiado un importante número de personas. Luego tomarían Querétaro, San Luis, Potosí, Guadalajara. Pero tras un enfrentamiento con unidades del ejército realista, se produjo una retirada descontrolada que acabó en fuga de los revoltosos, siendo hecho prisionero Hidalgo, quien tras haber manifestado públicamente su arrepentimiento y animar a sus seguidores a deponer las armas, fue justamente fusilado. Los principales implicados en el movimiento de Hidalgo fueron los capitanes Ignacio Allende, Mariano Abasolo y Juan Aldana, así como el corregidor de la ciudad de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. En su proclama, el cura Hidalgo argumentaba: estamos prontos a sacrificar gustosos nuestras vidas en su defensa, protestando delante del mundo entero que no hubiéramos desenvainado la espada contra estos hombres, cuya soberbia y despotismo hemos sufrido con la mayor paciencia por espacio de casi 300 años, en que hemos visto quebrantados los derechos de la hospitalidad y rotos los vínculos más honestos que debieron unirnos, después de haber sido el juguete de su cruel ambición y víctimas desgraciadas de su codicia, insultados y provocados por una serie no interrumpida de desprecios y ultrajes, y degradados a la especie miserable de insectos, reptiles. Si no nos constase que la nación iba a perecer irremediablemente y nosotros a ser viles esclavos de nuestros mortales enemigos, perdiendo para siempre nuestra religión, nuestra ley, nuestra libertad, nuestras costumbres y cuanto tenemos más sagrado y más precioso que custodiar. Buenos argumentos que podían tapar el proceso judicial por el que habían sido embargados los bienes que poseía en Valladolid, hoy Morella, en México. Es de destacar que el avance de los insurgentes tuvo fin en la batalla de Puente de Calderón, ocurrida el 17 de enero de 1811 a unos 60 kilómetros de Guadalajara. Un enfrentamiento protagonizado por 100.000 rebeldes contra 6.000 patriotas, en el que fue el último episodio bélico de la primera etapa del movimiento secesionista mexicano. Capturado Hidalgo, sería fusilado, como hemos visto, el 30 de julio de 1811. Su sucesor, José María Morelos, con la colaboración del estadounidense Peter Ellis Bean, curiosamente otro gringo, continuaría la guerra separatista hasta que fueron ambos tomados presos en noviembre de 1815, siendo que en ese momento Morelos declaró las relaciones existentes entre los insurgentes y los Estados Unidos. También Morelos acabaría retractándose de sus actos e informando de los lugares donde se asentaban los insurgentes, siendo fusilado el 22 de diciembre. Agustín Iturbide, que había combatido a Morelos, acabaría relevándolo. Mientras, los miembros de la orquesta que llevaban su función desde la península no tenían prisa en actuar. Las primeras fuerzas peninsulares que llegaron a contener el levantamiento de Hidalgo zarparían en noviembre de 1811,
y hasta finales de 1812 compondrían un total de unos 7.000 hombres de infantería y de artillería. El caso de México fue sensiblemente diferente al del resto de América. Aquí el 55% de los ejércitos revolucionarios estaban compuestos por indígenas, y el cariz que insuflaron los próceres al mismo le dieron unas características similares a las que vistió la Revolución Francesa de 1789. Tan es así que el asalto a la Alhóndiga de Granaditas por su crueldad es un remedo de la toma de la Bastilla. El 19 de abril de 1810 se tiene como la Declaración de Independencia de Venezuela, que sería ratificada por los representantes de las provincias el 5 de julio de 1811, cuando se constituyeron en la Confederación Americana de Venezuela. En la Capitanía General de Venezuela, el movimiento de abril de 1810 triunfa sin dificultad en la mayor parte del territorio, si bien los realistas se imponen en las provincias de Coro, Maracaibo y La Guayana. Las fuerzas realistas son exiguas. Apenas las unidades veteranas, 7 compañías de infantería, y de milicias, 2 batallones de infantería de Valencia, 1 de Maracaibo y 4 compañías en La Guayana, preexistentes en las zonas que quedaron inicialmente en su poder, complementadas y reforzadas por voluntarios, algunos de los cuales acuden desde las ciudades insurgentes, entre ellos una fracción del batallón veterano de Caracas. Es el caso que mediado el año 1810 la insurrección había alcanzado unas proporciones gigantescas con unos éxitos que auguraban un cercano final de la contienda con resultado favorable para los separatistas, quienes controlaban ciudades y territorio. Las fuerzas nacionales tan solo eran incontestables en el Perú y en algunos otros puntos de menor importancia. Era el 16 de septiembre de 1810 cuando tuvo lugar el levantamiento armado en Dolores, dirigido por Miguel Hidalgo. Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Abasolo lo secundaban. El 18 de septiembre se convocaba a un cabildo abierto en Santiago de Chile, que estableció una junta de gobierno y convocó un congreso general. El 20 de octubre comenzaba en Quito la revolución autonomista. Los días 13 y 18 de noviembre, Miguel Hidalgo ordena degollar españoles en las barracas de las Bateas, cerca de Valladolid, hoy Morelia. El 12 de diciembre, en la barraca de Oblatos, comienza la matanza de 360 españoles por parte del torero Marroquín y otros. Mientras tanto, la descoordinación y el enfrentamiento entre las tropas leales a España era manifiesta, acorde con la situación sufrida en la España europea, por lo que, según relata Jaime del Arenal Fenochio, los ejércitos realistas fueron en general improvisados sobre la base de unidades de nueva creación y otras, las menos, recicladas del periodo prerrevolucionario, puesto que los ejércitos virreinales, en su mayoría, se vieron desintegrados, cuando no se pasaron en bloque a los insurgentes. Pero también se sumaron a las tropas realistas numerosos criollos que reaccionaron en defensa de los legítimos derechos del rey frente al estallido de la revolución. No fue menor tampoco el influjo de revolucionarios arrepentidos o desengañados a lo largo de los años, luego de que la revolución fuera mostrando, poco a poco, sus verdaderas intenciones subversivas y rupturistas de la tradición católica. Animado a revolver la situación, los ingleses transportan a Bolívar a La Guaira el 5 de diciembre de 1810 y a Francisco de Miranda 5 días después. Miranda sería designado comandante en jefe de los separatistas y este nombraría coronel a Bolívar con el mando en Puerto Cabello. La acción de los ejércitos realistas era débil, con lo que, a pesar de la debilidad manifiesta del movimiento separatista, se produjo una situación de equilibrio y estancamiento que se prolongó hasta febrero de 1812, cuando, al tiempo que llegaba algún contingente a México, el capitán de fragata Domingo Monteverde llevaba
a Coro una compañía de infantería de marina de 130 hombres. Tan exigua dotación, comandada por quien demostró ser un gran estratega, pondría fin al experimento de la primera República Venezolana. La ciudad de Coro fue el verdadero epicentro de donde surgió la primera y más importante reacción realista en el año 1812, bajo el mando del capitán de fragata citado, Domingo Monteverde. Su particular y favorable situación geográfica a medio camino entre Caracas y Maracaibo, en la parte centro-occidental del país y con próximos contactos con las más importantes islas del Caribe occidental, tanto españolas como extranjeras, fueron factores que contribuyeron al protagonismo de Coro en los primeros años de lucha. Un solo destacamento y 5 meses de lucha de un ejército que fue creciendo a medida que iba ocupando los caseríos, forzó la capitulación de la República, firmada por Miranda el 26 de julio de 1812, e Inglaterra no podía hacer nada al respecto, ya que estaba comprometida en la España peninsular. Como consecuencia, Francisco de Miranda capitularía ante Monteverde y tras ello Bolívar, en un manifiesto acto de traición a sí mismo, o sea, a los suyos, no ya a España, que la traición era clarísima, pero un acto de traición a los suyos, capturaría a Miranda y lo entregaría a los realistas, que lo remitieron a Cádiz. Miranda firmó la capitulación el 24 de julio de 1812 ante Monteverde, teniendo previsto embarcar en el buque inglés Shapire el día 30 siguiente. Teniendo ya a bordo del buque todo su archivo, que según una serie de conjeturas se trataba de cajones con el oro que le había dado Monteverde por su rendición, Miranda se había alojado en una casa que era propiedad de un amigo de él y también de Monteverde, y además servidor de este. Bolívar, que tenía entonces 27 años, lo apresa a Miranda con sus 60 años de edad. Luego, Monteverde no lo libera y Miranda es enviado a España preso y allí muere en la prisión de La Carraca, en Cádiz. En fin, esa traición le valió a Bolívar un salvoconducto de los militares realistas que le permitiría huir a Curazao, ocupada por los ingleses, quienes, por cierto, también se quedaron con el botín de Miranda. No pierden una. Aspectos que son reiteradamente acallados por la historiografía liberal democrática británica, que deja en el aire cómo y por qué pudo salir de Caracas, y obviando la traición a Miranda, limitándose en el mejor de los casos a relatar lo que sigue. Al no ver ninguna posibilidad de huir del país para ponerse a salvo del enemigo español, se refugia escondiéndose en Caracas, de donde, gracias a los buenos oficios e influencias del español don Francisco de Iturbe, obtuvo el pasaporte otorgado, nada menos, por el brigadier general Domingo de Monteverde. La traición de Bolívar estaba justificada porque no tenía ninguna posibilidad de huir, y entregar a Miranda le reportó la obtención del pasaporte. Y para lograr salir de La Guaira el 27 de agosto de 1812 para llegar a Curazao el 2 de noviembre del mismo año. Para esos días de noviembre, procedente de esa isla, el coronel Bolívar llegó a Cartagena acompañado de varios oficiales venezolanos y extranjeros, entre ellos el oficial francés capitán Antonio Leleux, un varón inquieto, de gran fe republicana y fervoroso masón. Como tal, hizo parte de la logia masónica en Cartagena, las Tres Virtudes Teologales, siendo presidente el abogado y hermano Manuel Rodríguez Torices. Pero la debilidad del gobierno se alargaba a todos los ámbitos de la nación, por lo que América en su conjunto se vio abandonada de la atención desde de la España peninsular, lo que ocasionó anarquía y desconocimiento en la sociedad. Y en el ejército, donde se mostraba manifiesta y se encontraba agudizada por las disensiones existentes entre los distintos jefes, que evidenciaron la falta de autoridad y de servicio. Así, Monteverde se manifestó independiente en su actuación, mostrando clara insumisión ante sus superiores
y en concreto ante su jefe, el capitán general Millares, que no llegó a imponer su autoridad por temor a una guerra civil dentro del bando patriota. En esa vorágine y ante los hechos consumados, Monteverde sería nombrado capitán general de Venezuela y presidente de la Real Audiencia de Caracas. Se consolidaba un periodo convulso, vacío de poder, que fue llenado por caudillos regionales que convirtieron sus respectivos territorios en auténticos feudos. Los militares realistas se enfrentaron entre sí, algo que sería señalado en 1816 por el capitán general, presidente y gobernador de la provincia de Venezuela, Salvador de Moxó. El general Emparán fue depuesto por los revolucionarios de Caracas. El general Millares, que le siguió, fue echado del país por Domingo Monteverde, que luego fue su sucesor, y al año y medio fue depuesto por el pueblo de Puerto Cabello y embarcado para una isla extranjera. Enseguida fue nombrado en el general Cajigal y no lo reconocieron los comandantes Boves y Morales, usurpándole el mando de la provincia. Y al fin lo hizo salir para España el general Morillo, igualmente que al brigadier Ceballos, que ejercía la capitanía general interina. Y por fin, a mí, que he sucedido a todos estos despojos violentos, se me depone también en medio de provocaciones e insultos y se me obliga a dejar el pueblo que vuestra majestad me confió. Y con estos ejemplos tan funestos, ¿cuál puede ser el estado de la autoridad legítima? ¿Cuál el respeto, si tan repetidos atentados quedaron hasta ahora impunes? ¿Cuál será la esperanza del remedio en lo sucesivo? Bueno, ese es un pensamiento de dolor del amigo Salvador de Moxó. Por su parte, Buenos Aires se mantenía independiente mientras, instigados por las acciones llevadas a cabo en la capital en febrero de 1812, se produjo un levantamiento en Tacna y otro en Huánuco, con vivas al rey, que tuvo una duración de 3 semanas en la que reinó la violencia. ¿Cuál fue el inicio de esta revuelta? Está todavía por determinar, siendo que los indios invadieron la ciudad de Huánuco, cuyos habitantes recabaron el auxilio del virrey, quien acabó militarmente con la sublevación. La inestabilidad se iba generalizando y los sectores separatistas iban tomando cuerpo. Bolívar había vuelto y había sido nombrado brigadier en 1813, tras la batalla de Cúcuta, y entró en Caracas el 6 de agosto de 1813, donde sería nombrado capitán general y libertador. Por su parte, los separatistas controlaban la zona costera de Coro y Maracaibo, donde la población se mostraba adepta a sus ideas. Es en estos momentos cuando Bolívar decreta la guerra a muerte contra los peninsulares y los venezolanos partidarios del rey, dando inicio a espeluznantes asesinatos en masa de prisioneros, dirigidos por el mismo Bolívar. En febrero de 1814, en Valencia, ordena la ejecución, por supuesto sin juicio, de 800 prisioneros. Acto que se repetiría en La Guaira y en Caracas, donde el número de asesinatos se elevó a unos 1000. La orden era contundente. Señor comandante de La Guaira, ciudadano José Leandro Palacios, por el oficio de 4 del actual que acabo de recibir, me impongo de las críticas circunstancias en que se encuentra esa plaza, con poca guarnición y un crecido número de presos. En su consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pase por las armas todos los españoles presos en esa bóveda y en el hospital, sin excepción alguna. Cuartel General del Libertador, en Valencia, 8 de febrero de 1814, a las 8 de la noche. Firmado Simón Bolívar. Para justificar esta actuación, el panegirista y controlador británico Daniel O'Leary no encuentra otro camino que el adentrarse en la historia negra creada por ellos mismos, y acto seguido pone en manos de españoles aquello que los británicos demostraron dominar a la perfección, y hasta ser sus creadores, y afirma: para establecer su poder, los conquistadores al llegar a la América recurrieron al crimen y al derramamiento de sangre humana. Y sangre y crimen fueron los medios que emplearon al cabo de 3 siglos para sostener su vacilante poder.
La índole del suramericano había sufrido un cambio sorprendente durante aquel largo intervalo. Ya no era el humilde indio manso e incapaz de resistencia del siglo XVI. Tan solo le quedaba de los aborígenes el recuerdo de sus sufrimientos y la conciencia de las injusticias, al par que del progenitor europeo había heredado el valor para vengarlos. Claro. Es un relato que, debiendo aplicarse a los territorios dominados por los británicos, lo cierto es que tampoco se puede emplear, porque ¿dónde están los aborígenes para que se puedan lamentar? ¿En Norteamérica? ¿En Australia? ¿En Nueva Zelanda? Más adelante, una vez derogada la guerra a muerte, Bolívar llegaría a plantear un canje de prisioneros un tanto curioso. Individuo por individuo, grado por grado, empleo por empleo. Se cambiarían primero la oficialidad y tropa inglesa. Segundo, la oficialidad y tropa prisioneras en Santa Marta y Cartagena. Y tercero, los paisanos condenados a presidio por sus opiniones patrióticas. En el contexto de la guerra a muerte bolivariana, es necesario señalar la actuación llevada a cabo. En el curso de enero de 1813, el coronel republicano Antonio Nicolás Briceño, un verdadero delincuente, en asociación de algunos aventureros, principalmente ingleses, lanzó el primer manifiesto de guerra a muerte, en cuyo articulado se enuncia que para tener derecho a una recompensa o un grado, bastará con presentar cierto número de cabezas en las siguientes proporciones. El soldado que presentase 20 cabezas sería hecho insignia de actividad. 30 le valdrían el grado de subteniente, 50 el de capitán, etc. Además, en la misma proporción se repartirían los bienes de las víctimas. Su texto fue enviado para ser refrendado a los generales Castillo y Bolívar en sendas copias escritas con la sangre de dos ancianos peninsulares asesinados, cuyas cabezas adjuntó este oficial de honor, como le denominó posteriormente Bolívar cuando a su vez supo de su fusilamiento por el bárbaro y cobarde Tizcar. Pero la guerra a muerte, según los británicos, protectores de la buena fama de sus agentes y en pluma de Oleari, era repugnante para Bolívar, que se veía obligado a ejecutarla dada la cerquedad de los patriotas. Esa llamada a la guerra a muerte tenía ya sus antecedentes concretados el 13 de agosto de 1811, cuando Miranda tomó Valencia, por capitulación, tras lo cual procedió a ejecutar a sablazos a los cabecillas sublevados. Una actuación que traería graves consecuencias, también para Bolívar. La horma de su zapato la encontraría en el llanero José Tomás Boves, el cual llevó a cabo una feroz respuesta a la llamada de Bolívar. El terror al genocidio iniciado por las tropas del agente británico Bolívar precedía a su llegada. La fama de sus asesinatos corría de boca en boca. El despotismo, el ultraje y el saqueo tomaron cuerpo donde imperaban los separatistas, quienes para mayor escarnio hacían ostentación de su poder al amparo de los excesos que sobre la población indefensa ejecutaba un ejército de desarrapados que llevaba hasta el extremo el edicto bolivariano, que destruía todo a su paso, obrajes, pequeñas industrias, todo aquello que perjudicaba a los intereses del mercantilismo británico, preparando el terreno para lo que vendría después. Mientras las tropas de Bolívar sembraban la barbarie y el terrorismo, los efectivos realistas en la zona, que no experimentarán grandes cambios hasta el final de la etapa de 1816, están formados por las llamadas divisiones de Lima y de Cuenca, también denominadas de Pasto, sin que figure entre esas fuerzas prácticamente ninguna unidad veterana, ni desde luego peninsular. Los contingentes más importantes, al menos numéricamente hablando, son las milicias de Pasto y del Valle de Patía, y las fuerzas irregulares levantadas en estas zonas. Pero en este momento convulso surgió el que sería el demonio más temido por Bolívar, un personaje que, a juzgar por las críticas bolivarianas, que lo acusan de las mayores atrocidades contra los vencidos, había bebido exactamente de las mismas fuentes que el Libertador. Boves aportaría a la guerra el carácter de lucha social. Su lema,
al frente de un ejército de marginados sociales era muerte a los blancos. Los blancos manutanos eran identificados como los traidores a España, los señoritos cultos e ilustrados que habían apoyado las ideas liberales. Es cierto que sus capitanes, extraídos de entre la chusma, cometieron excesos, pero no más de los cometidos por Bolívar, y además con un freno, si no firme, freno al fin, de Boves. El núcleo del ejército de Boves eran los guerreros del Indio Vargas, más tarde integrados en el batallón Numancia, y la infantería de marina de Monteverde, llevada de Cuba. El 1 de febrero de 1814, el realista Boves tomó rumbo a Caracas con su caballería, acompañado por Rosete, con quien competía en crueldad y sadismo. Dicen, y caen con toda violencia sobre los valles de Tuy. El patriota el separatista Campo Elías intenta detenerlos en la puerta, pero sus esfuerzos resultan vanos y es derrotado. Simón Bolívar, al ser informado de este acontecimiento, concentra sus tropas en Valencia. Desesperado busca frenar la horda de asesinos que se dirige a Caracas. Entonces, en La Guaira, llena de prisioneros y pocas tropas, decide que el único camino es el fusilamiento, incluido el de los enfermos, al que hacíamos referencia líneas arriba. Arismendi, aterrorizado por la magnitud de la masacre que se iba a perpetrar a instancias de Bolívar, amenaza con no cumplir la orden. Pero el Libertador insiste en que todos deben ser fusilados y sin perdón para nadie. No es que no tuviese gente que le hiciese reconvenir ese asesinato. Es que la tuvo. Pero, ¿quién era José Tomás Boves? Si Bolívar, además de ser un terrorista, un genocida y era un señorito, un terrateniente, un ilustrado, fiel servidor de sus benefactores británicos. Si Bolívar era eso, Boves no era nada de eso. Era un honesto trabajador que las circunstancias lo llevaron a dejar su oficio de pulpero en los llanos de Guárico y a convertirse en jefe de los llaneros con la única idea de combatir al tirano. Si cometió excesos, no pueden recibir la misma condena que los cometidos por el señorito Bolívar. Pero es que, llegado el caso, demostró una misericordia que no cabía en la mente de Bolívar. Y con su espíritu llanero, a pesar de ser asturiano de nacimiento, consiguió poner a raya a los terroristas de Bolívar. En este periodo, la actividad militar del ejército patriota, en el que además de Boves debemos señalar la especial actuación de Francisco Morales y Francisco Rosete, entre otros, acaba destruyendo la Segunda República Separatista de Venezuela, cuyos generales Santiago Mariño, José Félix Rivas, Rafael Urdaneta y otros, con Simón Bolívar incluido, fueron sucumbiendo ante la acción de los ejércitos patriotas. Ante esa situación, Antonio Nariño recibió autorización del Consejo Republicano para presentar la rendición, pero Bolívar se impuso ante el mismo Congreso y, tras tomar Caracas, la sometió a saqueo, proliferando gran cantidad de asesinatos, lo que posteriormente daría pie a la acción que después desarrollaría el también masón Pablo Morillo. La situación del momento la refleja el mismo Rafael Urdaneta. De aquí para adelante, hacia Valencia, son tantos los ladrones cuantos habitantes tiene Venezuela. Los pueblos se oponen a su bien. El soldado republicano es mirado con horror. No hay un hombre que no sea un enemigo nuestro. Voluntariamente se reúnen en los campos a hacernos la guerra. Nuestras tropas transitan por los países más abundantes y no encuentran qué comer. Los pueblos quedan desiertos al acercarse nuestras tropas, y sus habitantes se van a los montes. Nos alejan los ganados y toda clase de víveres, y el soldado infeliz que se separa de sus camaradas, tal vez a buscar el alimento, es sacrificado. El país no presenta sino la imagen de la desolación, las poblaciones incendiadas, los campos incultos, cadáveres por donde quiera, y el resto de los hombres reunidos por todas partes para destruir al patriota, al separatista.
Los años 1813 y 1814 también fueron de lucha militar en Chile. O'Higgins era vencido en Rancagua y entraba en Santiago el general Osorio, realista, mientras los revolucionarios huían. El Cuzco fue el centro del levantamiento contra Lima y contra España en 1814. Sin embargo, fue el sur quien en segundo término resultó más activo en la lucha separatista. Poco después, San Martín y O'Higgins, siempre conforme al plan inglés, formarían el ejército de los Andes y vencerían en las batallas de Chacabuco y Maipú en 1818, que pusieron fin al dominio español en Chile. Lo fundamental de la batalla de Maipú es que España pierde definitivamente el dominio de Chile y ve enormemente debilitado el poder militar del virreinato del Perú. Por su parte, los separatistas comienzan a dar forma definitiva al proyecto británico de acometer la invasión del Perú. Por fin, en la península, se decidieron a enviar un contingente militar. Sería comandado por el masón Pablo Morillo, que a la vuelta de Fernando VII fue impuesto en el cometido por los ingleses, en concreto por Wellington. A lo largo del mes de febrero de 1815 partió de Cádiz la expedición del ya nombrado general Morillo hacia Montevideo. La componían 10.400 hombres. Pero en alta mar, al abrir las órdenes, se observa que su destino ha variado, debiendo dirigirse no a Montevideo, donde existía resistencia separatista, sino a Venezuela, donde ya estaba controlada la situación. El motivo: controlar la represión ejercida por Boves, lo que, si no conllevó la prisión de este, sí significó el arresto de unos y la defección de otros, que pasaron a engrosar las filas separatistas. Y con estas fuerzas, en unión de las de Boves y otras fuerzas locales, se formó un ejército de 26.000 hombres que reconquistaron Caracas el 30 de marzo de 1815. Otro asunto a destacar de la expedición de Pablo Morillo es el sabotaje sufrido en el buque San Pedro de Alcántara, portador de los fondos, que fue a pique, obligando con ello a la necesidad de establecer contribuciones especiales para el mantenimiento del ejército. Tras reconquistar Venezuela y Nueva Granada, Morillo aplica unas duras represalias contra los insurrectos, muchos pertenecientes a familias bienestantes, como réplica a la guerra a muerte anteriormente decretada por Bolívar. Era una manifiesta desobediencia a las órdenes encomendadas, pero no sería depuesto por ello, como sí fueron depuestos algunos de sus subordinados. La acción de Morillo es cuestionable en su totalidad, manifiestamente realizada contra los intereses de España, lo que le llevó de forma deliberada a dejar libres de acceso las bocas del Orinoco, lugar por donde tenía entrada la ayuda británica a los separatistas, y por donde, por supuesto, entraron tanto las armas destinadas a Bolívar como a la Legión Británica. No se trató de falta de previsión, sino sencillamente justificada por el fracaso de una expedición enviada a auxiliar a la sitiada plaza de Puerto Ordaz, ciudad guayana, que es derrotada en la batalla de San Félix, destinada a tomar el control de las bocas del Orinoco. La expedición de Morillo obtenía una sucesión de éxitos en el campo de batalla que se completaba con la acción de los llaneros de Boves. La muerte de este en la batalla de Úrica el 5 de diciembre de 1814 significó una grave contrariedad en la campaña de Morillo. Pero a pesar de ello, las tropas nacionales acabarían anotándose la victoria en la misma, infligiendo una contundente derrota al agente Bolívar. Una vez derrotado por las tropas nacionales, Bolívar salió huyendo el 9 de junio de 1815 hacia Jamaica, embarcando en un buque inglés. Allí redactaría su famosa carta y de allí volvería a la lucha bajo bandera británica. Esta huida le significaría el enfrentamiento con Santiago Mariño y Manuel Piar, quienes lo amenazaron con fusilarlo. Bolívar se retiraría nuevamente a Haití y finalmente sería él quien fusilase, tras un oscuro proceso, a Piar en 1817, decretando además pena de muerte para el que pidiese benevolencia para el reo. Posteriormente envió en auxilio al Perú, por el Istmo de Panamá, a 1.700 hombres y sitió y ocupó Cartagena y Bogotá
en febrero de 1816. Parecía que tras la batalla de Popayán de 29 de junio de 1816 y ya con el rey deseado en el trono, el orden volvía a su curso normal, máxime cuando para estas fechas el movimiento de tropas expedicionarias procedentes de la península estaba llegando con normalidad. La calma estaba asegurada.